Bueno, llegó la hora de la comida, estamos con Diego Raúl que nos trajo el delivery, un delivery sano para hoy, ¿cómo andas, Diego? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Luciano? Bueno, la verdad que estábamos charlando un poquitito de esto que estamos acá viendo en nuestra mesa y que tiene que ver, y bien hizo en corregírmelo, y hacemos la fe de ratas. Esto no es para la previa del deporte, sino en el intermezzo, digamos, en el medio de la actividad deportiva, como para cargar nafta, cargar energía y poder seguir con la práctica deportiva. ¿Cómo andas, Diego? ¿Todo tranquilo? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, ahí estábamos viendo un poquitito de lo... Es bien básico, digamos, como para tanto deportistas amateur como para deportistas profesionales, o el profesional requiere inclusive más cosas. No, en realidad lo que puede llegar a cambiar es que por ahí un atleta profesional o elite, las intensidades y los volúmenes, lo que es cantidad horaria en el día de entrenamiento, suelen ser mucho más grandes, entonces siempre están mucho más abocados a utilizar este tipo de alimentos más que un amateur, que el amateur por ahí tiene un menor cantidad de volumen, o sea, en horas. Pero un amateur, por ahí como hablábamos antes, un amateur que entrena 2 o 3 horas diarias, puede llegar a tener que utilizar este tipo de alimentos para reponer esa energía, esa nafta que está perdiendo. Entonces es muy importante a nivel de rendimiento la incorporación de hidratos de carbono durante el ejercicio. Yo quiero hacer una consulta. Esto en la elite se lo provee el club. En el amateurismo se lo tiene que comprar el propio jugador, ¿no? Hoy en día es un aspecto, el aspecto económico es bastante importante a nivel deportivo y para el atleta. Por eso generalmente siempre necesitan una asistencia económica a través de sponsoreos y demás, que pueda llegar a tener un apoyo para estos tipos de gastos que por ahí no son tenidos en cuenta, porque por ahí... Pero sí son fundamentales. Claro, y a nivel, o por ejemplo, un atleta amateur que no tiene, o sea, un aporte económico fijo, que necesita, por ejemplo, utilizar de lunes a lunes estos tipos de alimentos, y por ahí se ve complicado a nivel del aporte económico. Entonces, bueno, igual ahí tenemos algunas cosas que, digamos, son accesibles: la manzana, la banana, el tema de la fruta es accesible. Ya después la parte de los geles, gomitas y demás, ya se empieza a encarecer un poco más, que obviamente hay variantes que podemos utilizar, o variantes más económicas. Pero bueno, o sea, cada uno hay que adaptar. Por eso el tema también de la parte de la planificación nutricional tiene que ser bastante personalizada, y el profesional que asiste a ese atleta tiene que tener en cuenta la accesibilidad económica de ese atleta. Claro. Si uno está tratando con un atleta que tiene distintos impedimentos a nivel económico, yo no le voy a dar que todos los días tenga que comprar un gel importado de Estados Unidos que vale 50, 60 pesos. Entonces, bueno, es importante también tener en cuenta ese aspecto. Una cosa que quiero destacar, que es un tema central de lo que hoy venimos a hablar, es qué cantidad de hidratos de carbono tenemos que consumir dependiendo de los volúmenes o la cantidad de horas. Claro, esto no es un alimento, digamos, claro. Es algo que es el trago de nafta para seguir corriendo. Tal cual, o sea, esto, bien por hacerlo más fácil para que todo el mundo lo entienda, son hidratos de carbono refinados, o sea, no es saludable. Obviamente que no es para tenerlo como colación o algo saludable. Clarísimo. Es más bien específico para una actividad deportiva y dependiendo de lo que se esté entrenando. Entonces, aparte, perdón, eso lo comes en el medio del deporte, durante la actividad que la terminas quemando. Eso tal cual. O sea, es reposición, es tratar de estirar lo que más se pueda la fatiga. Bien. Tratar de prolongar el rendimiento de ese atleta lo más que se pueda en el tiempo. Pero yendo más bien a cuándo consumir y cuándo no, que es lo importante, tenemos por la información científica que los atletas que entrenen hasta la hora no hay una necesidad de incorporación de hidratos de carbono. O sea, yo salgo a correr 40 minutos, 50 minutos, hasta 1 hora. No habría necesidad de utilizar una incorporación de hidratos de carbono. Sí, por ejemplo, se puede llegar a utilizar, hay muchos estudios con el tema de los enjuagues,
el simple enjuague bucal con una bebida deportiva que tiene hidratos de carbono, hay algunos receptores en la boca que aumentan el rendimiento, ¿bien? Pero no quiere decir la incorporación de hidratos de carbono en el rango de la primera hora. Ya, si ese atleta entrenando supera la hora, o sea, en el rango de 1 hora a 2 horas, vamos a tener que incorporar una cantidad de 30 gramos de hidratos de carbono por hora, ¿bien? En ese momento. Sí. Y estos 30 gramos es importante destacar porque estos, o sea, por ejemplo en el caso de los geles, o en el caso de las gomitas, o la bebida deportiva, medio litro de bebida deportiva tiene 30 gramos. Un gel tiene aproximadamente entre 20 y 30 gramos. Las gomitas, más o menos 4, 5, 6 unidades. Es sodio con Hidratos de carbono y sodio. Claro. O sea, a diferencia de la gomita clásica golosina, digamos, sí. además tiene sodio. Bien, y también dependiendo de las marcas pueden tener otros tipos de electrolitos, pero entonces no es que estos alimentos están hechos así porque sí, o sea, están hechos con una necesidad científica avalada que te da la facilidad al deportista de utilizarlo de la manera adecuada. Bien, entonces, y si superamos las 2 horas, sí, las 2 horas, las 2 horas. hasta las 3 horas nos salteamos ya 60 gramos por hora, ya por ejemplo serían 2 geles o 1 litro de bebida deportiva. Y si superamos las 3 horas, es más o menos por rango, ya ahí estamos en 90 gramos horas de hidratos de carbono. Entonces, dependiendo de los volúmenes y la intensidad, es la cantidad que vamos a utilizar. ¿Qué pasa con las frutas? Sí. Podemos utilizar frutas. Lo que pasa que con la fruta vamos a hacer un aporte de fibra y por ahí puede llegar a tener menor cantidad de hidratos de carbono que un gel, una gomita, una bebida deportiva. Entonces por ahí tenemos que aumentar mucho más la cantidad por ejemplo, de una banana o una manzana. Entonces, ¿esas son las frutas recomendadas para el deportista? Banana, sí, manzana puede haber uva, puede bien. haber pasas de uva, o sea, hay muchas variantes, o sea, en lo que es frutas no hay, por así decir, una fruta específica. Generalmente las que mayor cantidad de hidratos de carbono tienen, mejor sería para llegar a acercarnos mucho más a este tipo de alimentos bien deportivos. Pero bueno, las frutas generalmente tienen un poquito de menor cantidad de hidratos de carbono que un gel, una gomita, entonces tenemos que comer más. Claro. Entonces, lo más fácil siempre es por ahí lo más indicado. Obviamente que después está la parte económica que no. Claro, lo inmediato, aparte porque, bueno, me imagino algunos casos, por ejemplo, no sé, un futbolista tiene un descanso de 15 minutos entre tiempo y tiempo, un tenista también tiene un minuto cada 3. Y después el tema de la practicidad, o sea, si un ciclista tiene que salir a pedalear más o menos 2 o 3 horas, y va a estar, o sea, consumiendo entre 60 y 90 gramos hora, se tiene que llevar una bolsa con 1 kilo de fruta atrás, y entonces, viendo, o sea, el tamaño del gel y la practicidad del transporte y la facilidad de utilizarlo, la reducción de peso, muchas veces es mucho más fácil. Eso te iba a preguntar, por ejemplo, en un ciclista que puede estar pedaleando 1, 2, 3 horas, un maratonista, ¿cómo hacen? Porque normalmente durante el trayecto de la maratón, más que alcanzarle una botella con algún líquido, no más. Y bueno, eso depende de la planificación que tenga con su nutricionista. Dependiendo el armado de la planificación de esa carrera, es en qué momento se va a pautar la utilización de un gel, una bebida deportiva, una gomita. Y esto está bueno lo que comentás porque hay algo muy importante que es el tema del entrenamiento de la tripa, se llama. ¿Y qué es? Es bastante importante, que es entrenar nuestro sistema digestivo a utilizar estos alimentos mientras estamos entrenando. O sea, como nosotros entrenamos salir a correr, salir a pedalear, hacer distintos tipos de entrenamiento, también tenemos que entrenar nuestro sistema digestivo, nuestra tripa, a utilizar estos alimentos. Para que, claro. Porque no sería lo ideal utilizarlos, por ejemplo, en una competencia, innovar el día de la competencia. O sea, por ejemplo, en el caso de un atleta que
nunca los utilizó y, mira, esto me sirve para la carrera y lo uso el día de la carrera, y eso no sería el indicado porque podría llegar a producir alguna intolerancia digestiva, todo se prueba. Entonces, con esto lo mismo, o sea, no podemos innovar un día de la competencia, sino que hay que entrenar esa tripa a una cantidad adecuada de hidrato de carbono durante el entrenamiento. Bien. Bueno, ahí estamos. La verdad que más que interesante, me quedé pensando sobre todo en los deportistas de alto rendimiento que no tienen break en la práctica deportiva. Tal cual. Ahora, por ejemplo, hace muy poquito... no sé si ni siquiera si está permitido. Sí, no lo sé si está permitido que, por ejemplo, estás corriendo y que alguien te alcance un gel o algo. Eso entraría dentro de la reglamentación, dentro del deporte. Bien, esto no, en lo que es dopaje, ni se acerca, o sea, son todos, por así decir, suplementación o ayudas ergogénicas tipo A, o sea, que está totalmente avalado. Sí. Pero bueno, después también se tiene que adecuar a cada reglamento deportivo. Pero bueno, ahora hace muy poquito se viralizó un video de Messi, no sé si se vio, que se saca de la media del segundo tiempo, todo el mundo, ¿qué se comió? ¿Qué era lo que tenía en la media? Bueno, era una pastilla de glucosa, o sea, es un hidrato de carbono simple, de asimilación rápida, y que él la utiliza más o menos en la mitad del segundo tiempo. No, aclaró toda la duda, y como que se morfó Messi en la media. Claro. Aparte, metido en la media, ¿sabes cómo debe estar eso? Claro. Eso en realidad son hidratos de carbono. Hidrato de carbono directo. Una pastilla de glucosa, utilizó en el segundo tiempo. ¿Y se utiliza para que te levante la presión? No. Es retrasar la fatiga. O sea, vendría a ser la nafta super que le ponemos al cuerpo, y evitar generalmente en el segundo tiempo, a partir de los 20 o 30 minutos del segundo tiempo, donde generalmente ese tanque de nafta, que es el glucógeno, se empieza a deplecionar y se puede llegar a vaciar. Entonces, para evitar perder la nafta completa del cuerpo, el deportista utiliza distintos... Mirá vos, yo me tendría que meter mi caramelero completo en la Pero bueno, la verdad que está como muy interesante el tema de alimentos en el medio de la práctica deportiva, y está bueno para los deportistas de repente de acá de GES, muchos amateurs, que tengan en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Que de repente no es necesario comprarse el alimento importado, sino que hay otras alternativas y que sepan lo importante que es. Tal cual, o sea, es importantísimo. Hoy en día, a nivel científico, está avalado totalmente que bueno, la implementación de hidratos de carbono durante el ejercicio es muy importante. Entonces, bueno, es bastante a tener en cuenta. Y también, bueno, que por ahí ese atleta amateur que está viendo la tele se recurra al nutricionista y que se pueda realizar un cálculo de forma personalizada, ¿bien? Porque se puede hablar de, como estamos haciendo hoy en día, de conceptos, ideas en generales y información en general, pero lo que es nutrición deportiva sería bueno que se planifique de forma personalizada y que se adecue a cada atleta. Muy bien, bueno. Diego, te agradecemos este ratito para con nosotros. Quería pedir para mandarle un saludo a mi sobrinita Sofi, que hoy cumple mes, así que bueno, le mando un saludo a ella. Pero qué bonita. ¿Un mes cumple? No, 10 meses. 10 meses, bueno, le mandamos un beso enorme. Acá está el tío, está re vamos. Y padrino, sí. Y padrino, ¿no? Sí. Olvídate, sí, ahora vamos a poner regalito, Sí, vamos, padrino, Vamos a la. Bueno, gracias, Diego. Te agradezco. Nosotros vamos a continuar ahora. Mira, vamos a poner en pantalla una